días, muchas gracias por acceder a participar a esta entrevista. Para empezar, ¿me podría decir su nombre, edad, sexo y nivel educativo? Es Marcos Yerén Guamán, 76 años, ¿Nivel educativo? secundaria. Secundaria. A ver, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, sociales, políticos que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? El primer periodo, lo que le puedo global, estuvo bien el primer periodo. No le puedo desglosar, pero en sí el total, el primer periodo estuvo bien. Ya. ¿Está bien? Claro. Esa es mi opinión. Su opinión, claro. Ya en el segundo sí ya se cayó mucho. Cerró el Congreso, resaltó la corrupción, compró a toda la policía, a las Fuerzas Armadas. Usted también recuerda que hubo el problema social con el tema del terrorismo, ¿cierto? No, eso de por sí, por eso fue en el primer periodo, le digo, cuando fue el rescate de la embajada, eso fue en el primer periodo, no fue en el segundo. Por eso yo le estoy hablando que el primer periodo sí estuvo bien, pero en el segundo ya no. Y el tercero peor todavía porque hubo fraude y se fugó con un montón de maletas que se llevó ahí del Perú. Eso no sabemos. Eso es mi opinión. Bueno. De ahí sí. Claro, muchísimas gracias. Entonces, proseguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Qué medida? Las medidas pues que hubo austeridad, hubo alza de precios, hubo escasez de alimentos que venían del interior del país, por decir. Hubo bastante escasez de alimentos en ese tiempo. El Fujishock. ¿Recuerda el Fujishock? Ahí fue que donde ahí es donde vino toda la salsa, la escasez de alimentos y todo eso. Claro, eso se llama el Fujishock. Claro, ese es el Fujishock que hubo, que él prometió que no iba a hacer eso y lo hizo. Lo hizo, sí. Ya, en todo caso, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Si nos asistía con esto a los colegios, con esos implementos, uniformes, útiles. Así que no le puedo responder. Claro, no se preocupe. En todo caso, seguimos con la cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Sendero Luminoso? Ya. ¿Qué medidas se realizó para combatir estos grupos? Bueno, ahí sí se formó ¿cómo le podemos llamar? Una élite del ejército y la policía para combatir el terrorismo. Claro, recuerda que ese se llamó el Grupo Colina, ¿cierto? Claro. El Grupo Colina. Por eso es que con esa estrategia ellos ya trataron de cercarlos a los terroristas y aún con todo no está derrotado el terrorismo por completo. Claro, Porque sí todavía fue. uno remanece todavía. Pero sí ahí luchó bien contra el terrorismo. Ahí sí estamos bien. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta Ahí política? eso está muy mal porque hubo esterilizaciones forzadas. Y más en el interior del país, personas que son de la Sierra Quebrada que no entienden bien el castellano, la esterilizaron en contra de su voluntad. Sí, pues. Eso es mi opinión. Continuamos con la pregunta. ¿Conocen las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa?
las comunicaciones, la prensa. ¿Y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Precisamente el gobierno Fujimori compró todas la prensa, medios de comunicaciones y la corrupción para que no salgan y divulguen de la corrupción que había en el poder. Por eso fue que compraron muchas emisoras, muchos canales, y para acallar a la gente, para que no se entere. Él inclusive en esa época sacó un diario chino para distraer a la gente, sacó a la chuchi para distraer al público, para que no se den cuenta de la corrupción que ellos tenían, que habían comprado los medios de comunicación. Muy asertiva su respuesta, caballero. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el 2000? ¿Y qué consecuencias tuvo para el país? La caída de él. Porque él gobernó del 90 al 95, del 95 al 2000. Pero en el 2000 él ganó con fraude. Y precisamente por ese fraude que hizo, se detectaron con unos medios de unos audios que se encontraron y se vio la corrupción, y él se dio a la fuga, precisamente por eso. Ya, se está refiriendo sobre los audios de los videos. Y ahí que lo que prometieron de la corrupción, que su mano derecha, Vladimiro, compraba todos los medios de comunicación. Listo, señor. Muchísimas gracias por participar en la entrevista. Usted ha contribuido de una manera muy significativa a mi crecimiento académico, señor. No se preocupe, señora.